nacido en Los Cerrillos, Canelones, y tengo una pasión que es de la flora nativa de Uruguay. Desde hace muchos años estoy en este tema. Hace unos 25 años más o menos comencé a reproducir especies de la flora indígena. Y bueno, también eso va un poco de la mano con mi pasión por el estudio de la prehistoria de nuestro país, concretamente del departamento de Canelones, en lo que tiene que ver a las ocupaciones de grupos indígenas que hubieron en nuestro departamento. Y estudiando una cosa también surgió la otra, así que comenzó todo por el tema de los indígenas y después tratando de investigar qué era con lo que ellos se alimentaban, qué tipo de árboles había, qué posibles usos le daban a la flora nativa. Comencé también este camino de investigación en materia de especies nativas, concretamente árboles y arbustos de la flora indígena, y empecé a recolectar semillas, a reproducirlas. Y bueno, hoy por hoy estoy recorriendo todo el Uruguay, conociendo otros ambientes también y trayendo para mi vivero de Los Cerrillos, un vivero familiar pequeño, pero que bueno, lo vamos enriqueciendo con especies que traemos de otras partes de Uruguay. Estamos haciendo un relevamiento acá en el río. En el vivero estamos trabajando con unas 65 o 70 especies, pero no son todas del río Santa Lucía, sino que hay de otras partes de Uruguay, ¿no? Soy autodidacta de formación, entonces uno va adquiriendo conocimientos a medida que va transitando por este camino, ¿no? Libros, también hice un curso en el Jardín Botánico de Flora Indígena, y después el contacto con otras personas que están investigando también en el tema, eso también te ayuda a ir aprendiendo y a ir evolucionando en este camino. Lo que estamos observando es parte de un trabajo de investigación sobre flora nativa, recolección de semillas y frutos en distintos ambientes naturales de Uruguay y reproducción aquí en Los Cerrillos de esas especies. Y aquí se ve parte de ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay arazá amarillo, también tenemos sensitivas o mimosas, que es la que tú le tocas la hoja y se cierran. Y tiene una floración de color lila intenso, sobre todo florece por las mañanas. Es una planta muy destacada como para ornamento de pequeños jardines y parques, ¿no? Tenemos otras cosas como la conocida pitanga por muchos, que es uno de los frutales comestibles de nuestro país. También tenemos, por ejemplo, blanquillos. Este es uno de los blanquillos muy típico de las costas del río Santa Lucía. Es una de las especies que más abunda en el Santa Lucía. Da una buena madera. Por eso por mucho tiempo fue una especie codiciada por los monteadores, ¿no? Que la buscaban para hacer leña, ¿no? Pues es un árbol muy lindo, que puede alcanzar unos 8 metros de altura, da muy buena sombra. Después tenemos también otras especies, hay palmeras tebutiá, que es otro de los frutales comestibles también de nuestro país. Por allí también hay espinillo, una leguminosa muy común acá en Uruguay, muy ornamental cuando florece en octubre o noviembre, floración de color amarillo, perfumada. Después tenés, por ejemplo, el apacho rosado, que es una especie nativa de Uruguay, pero más bien del norte, de Paysandú, Salto, Artigas, en las costas del río Uruguay. No es del sur de Uruguay, pero también se lo cultiva. Digo, en Montevideo hay muchas avenidas que tienen el apacho, son árboles que después que despega ya los fríos como que no le hacen nada. El muy conocido árbol de Artigas o Ibirapitá, que está en floración ahora en esta época, que es muy destacado. En todas las escuelas, o en casi todas las escuelas hay Ibirapitá. La inclusión de la flora nativa en los paseos públicos, parques y paseos públicos, es un proceso bastante lento, ¿no? Pero de los últimos, de repente, 10 años para acá, se está dando un cambio de mentalidad en el público en general. Ya ves gente que de repente en su jardín, en vez de plantar un pino o algún otro árbol exótico, elige cultivar alguna especie nativa, y eso se está viendo en todos los pueblos, en todas las ciudades, incluso en campaña. Digo, hay gente del interior del país que está formando parques nativos,
Y después de parte de las autoridades, de los distintos organismos, bueno, por ejemplo en la Intendencia de Montevideo, digo, hace años ya que están cultivando especies nativas, ¿no? Da gusto a veces ver cuando hay un interés por la flora nativa. En Uruguay es muy rico en especies nativas, muy ornamentales desde todo punto de vista, digo, desde las frutales, las que brindan flores, las que brindan follaje. El Uruguay es muy rico en eso. A veces pienso, ¿no?, cuando viene el turismo acá a Uruguay, qué paisaje que le estamos dando. O sea, ellos vienen acá a Sudamérica para ver cosas de acá. Y está bueno que se fomente y se cultive lo de acá. Aquí lo que tengo es un almácigo que está un poco entreverado el tema de las especies porque habíamos hecho un almácigo de yerba mate, de una semilla que trajimos de Tacuarembó, de un yerbal que se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Yerba mate, que es la misma especie con la que se elabora la yerba habitual, con la que se consume mate acá en Uruguay. La yerba mate forma parte de la flora nativa de Uruguay, compartida con Brasil, Argentina y el Paraguay también. Bueno, y aquí están las pequeñas plantitas nacidas acá en el vivero de los Cerrillos, junto con el ubajay, que es un frutal de la misma familia de la pitanga, del guayabo blanco también, que produce un fruto grande como una ciruela de color amarillo-naranja cuando está maduro. Habita generalmente las costas del río Uruguay. Quería mostrarles una colecta que hice en el día de ayer de un ejemplar que tenemos cultivado. Se llama guamirín. Es una especie que habitualmente se encuentra en Cerro Largo. Acá está la fructificación. Son unas pequeñas bayas de color negro que se trajo hace unos 6 años, se trajo de Cerro Largo la semilla, se hizo la planta y ahora ese arbolito empezó a fructificar y esto ya está en proceso de realizar un almácigo, ¿no? Lo que tengo acá es semillas de ceibo blanco. Ya están en proceso de germinación luego de 48 horas de estar en agua. El ceibo blanco es una especie hasta el día de hoy considerada endémica del Uruguay. Es igual al ceibo rojo pero de flores blancas. Muy lindo árbol y fue encontrado ya en el siglo pasado en las orillas del río Cebollatí entre los departamentos de Rocha y 33. Recién estamos incursionando en esto que es una pequeña colección que se ha iniciado de especies de tunas nativas. Básicamente el trabajo que realizo es con árboles y arbustos de la flora nativa, pero de un tiempo a esta parte comenzamos a trabajar también con la reproducción de tunas y trepadoras o enredaderas nativas, ¿no? Este guayabo tiene una historia, es hijo del árbol más antiguo de acá de Cerrillo, que está a una cuadra de acá. Es un guayabo que seguramente de principios del siglo pasado o de las primeras décadas, que produce unas frutas muy grandes. Un estupendo fruto que tiene mucha vitamina C y muy bueno para los chiquilines. Nosotros en este lugar donde estamos parados, seguramente en el pasado fue una zona de monte, ¿no? De bosques, galería. El tema de la ganadería y de los cultivos que se ha implementado desde muchísimas décadas atrás ha hecho reducir la superficie del monte nativo, ¿no? Estamos en una zona que, si miramos alrededor acá, es todo pradera, ¿no? Pero tal vez hace 200 años atrás, o 150, había un monte bastante tupido de especies, ¿no? Ha ido retrocediendo. Santa Lucía para mí es un lugar maravilloso, ¿no? Me tocó la fortuna de mudarme para las costas de Santa Lucía ya por el año 1988 y ahí tomé contacto por primera vez con todo el tema de la flora nativa en su total expresión allí, ¿no? Y bueno, de a poco fui familiarizándome hasta que después surgieron otras propuestas para recorrer el río con amigos. Eso me llevó a haber hecho en canoa el río Santa Lucía 2 veces
entero de punta a punta, saliendo desde Minas hasta Santiago Vázquez. Eso me dio una visión amplia del río, y de todos esos viajes uno siempre va guardando en el disco duro, ¿no? Vas guardando información, vas guardando la imagen de los paisajes, la distribución de las especies, el estado del río, cómo está conservado las costas, hasta haber hecho otros viajes ya por aire, ¿no? También tuve la fortuna de haberlo recorrido en helicóptero en su totalidad, son 230 kilómetros que se hicieron desde Cerro Pelado hasta Santiago Vázquez. Hice muchas caminatas a pie, hicimos muchas expediciones a pie, que eso ha permitido recopilar un montón de datos y de información y de fotografías también, porque hay mucho material fotográfico. Uno va incorporando conocimientos que con el paso de los años ya permiten tener un material reunido que espero en algún momento se pueda concretar en un libro para el público, ¿no? Acá estamos en el Paso Cuello, que es un vado que existe en el río Santa Lucía. Estamos más o menos a unos 15 kilómetros de Paso Pachi. Aquí estamos en lo que es el límite político entre los departamentos de Canelones y Florida. Un lugar histórico, además, digo, por el hecho de que en el siglo XIX se desarrolló una batalla entre tropas artiguistas y portuguesas. Y bueno, es una zona donde podemos encontrar una variada gama de especies nativas. Esto habitualmente, el agua está acá arriba, es todo agua acá, ¿viste? Está bien bajo, ¿no? Una cosa que realmente llama la atención, ¿no? Hemos notado en los últimos años que el nivel del río cada vez va más abajo. Y ahí ven un poco el tema de cómo trabaja la fuerza del agua cuando crece, ¿no? Va erosionando y va comiendo. Con los años seguramente el río se va a ir corriendo hacia allá, y todo eso que se ve de monte ahí va a desaparecer, ¿no? Este arenal seguramente va a crecer y va a empezar a ser poblado por especies nativas. El Santa Lucía nace en la zona serrana del departamento de La Valleja, y recorre unos cuantos kilómetros entre zona de rocas. Y bueno, y hay determinadas especies que de repente abundan más allí que en otras partes del río. O por ejemplo la espina de la cruz, que es un arbusto muy espinoso, que hay en la zona de las nacientes del río, y acompaña el curso del río en un trayecto como de unos 30 kilómetros, y después, cuando el río se mete en una planicie, esa especie para por allí, ¿no? Después para acá, sí, el tema del sauce criollo, que es abundante, sobre todo en esta zona del curso medio del río. También la embira, que es una especie que hoy mencionábamos, que aquí en esta zona abunda, sin embargo cuando llegamos al curso inferior del río prácticamente no está presente, en la zona de los Cerrillos. Yo nunca encontré una embira. Entonces a medida que el río recorre distintos paisajes, hay algunas especies de árboles que son más abundantes que otras, ¿no? Ahí tenemos un ejemplar de sauce criollo, que es de los árboles nativos que habitan en el curso del río Santa Lucía, sobre todo en este curso medio acá, es el que alcanza la mayor altura, dentro del monte nativo, y en esta zona acá de Paso Cuello abunda. Después también vemos algún sarandí colorado, también se ve algunos matorrales por allí de sarandí blanco también, que son de las especies, junto con el blanquillo y el mataojo, de las que más abundan en esta zona, ¿no? Hay 4 o 5 especies, 4 o 5 especies que son las abundantes, por decirlo así. Podemos incluir en esas al blanquillo, mataojo, sauce criollo, y después entraría también sarandí blanco y sarandí colorado, que cubren una buena superficie y son numerosos, ¿no? Desde un principio, cuando me interesé por la flora, siempre lo hice con un fin de conocimiento, ¿no? No solo personal, sino de transmitir también lo que uno ve, ¿no? La finalidad es que ese material no quede guardado en mi casa, sino que ese material pueda llegar a la población en general, y que sirva de alguna manera como herramienta para que se tome también un poco más de conciencia en el cuidado del río, ¿no? Desde todo punto de vista.
La Plaza Esperanza del barrio La Capilla fue escenario de un colorido mural contra la violencia de género. Esta iniciativa surge del trabajo en conjunto entre varias instituciones y vecinos de la zona. En este informe registramos esta jornada. A principios de este año, desde la Oficina Territorial de Mides, se pensaba en hacer alguna actividad que fuera para la comunidad y que surgiera desde los equipos, y allí fue que comenzó la oficina, el equipo de Jóvenes en Red, el servicio especializado en mujeres, nosotros un poco acompañando el equipo de cercanías y el equipo de SOCAT. Pensamos en alguna actividad que fuera para la comunidad, pensamos la zona y bueno, surgió hacerla acá en la zona de La Capilla, de la Ruta 33. La temática surgió desde el equipo que formamos entre las instituciones, entre los equipos de territorio, y la temática fue la violencia basada en género, que es una temática que atraviesa bastante a la localidad de Toledo, así como a otras. Y allí el equipo de InMujeres se sumó desde el pienso más que nada, y algunos otros equipos más desde la convocatoria, y se realizaron 2 talleres. El primero, en el que participaron más que nada jóvenes, participantes de Jóvenes en Red y gurises de liceos de la zona, y allí se trabajó la temática, violencia de género, y en el segundo taller fue con los muralistas y se pensó qué plasmar en el muro. En este sentido, se eligió un espacio emblemático en la zona para desarrollar esta actividad, donde participaron niños, niñas y jóvenes de diferentes centros educativos con el fin de concientizar sobre esta problemática a través del arte. Esta plaza fue construida por la mesa coordinadora
y aquí en este espacio, en este barrio, no había nada, ni para los chicos ni para las familias. Y entonces cuando se construyó, la idea era que fuera un encuentro familiar de los vecinos, de los chicos, y entonces se sacó la idea también de pintar el mural. Y se han hecho muchas cosas y se siguen pensando en hacer. Ahora, por ejemplo, se está trabajando para la policlínica, se trabajó en conjunto con el municipio para señalar las calles que tampoco no había señalización, así que sí, hay muchos proyectos y la idea es que se vayan sumando más vecinos para seguir trabajando por nuestro barrio. Surgió el tema de la convivencia entre el adulto mayor y la juventud, que se va a ver reflejado en el muro también. Y después, algo que surgió fuerte también, que no pudimos evitarlo, fue el tema del fútbol. Porque justamente ellos, los gurises que están ahí, que estaban en el taller, están conectados con una escuela de fútbol también, que funciona acá y que ahora va a reenganchar, va a empezar a trabajar de nuevo. Así que bueno, lo que hicimos fue tomar los dibujos de ellos y nosotros, teniendo la dimensión del muro, sabiendo las medidas, hacemos a escala, ustedes lo van a ver ahora, 2 bocetos. Y usamos dibujos de la gente que estuvo en el taller. No quiere decir que siempre se usen los dibujos. En este caso se pudo usar varios dibujos de ellos. Aparece el fútbol atrás, aparece unos personajes que son el hombre y la mujer en convivencia, en armonía. Y después aparece el adulto mayor de un lado, van a ver las caras, y el joven del otro. Es como una comunicación que sucede ahí en el medio y bueno, y el fútbol. Mortal que no sabes cuál viene con deseos de entrar a cierto lugar. No me para ni la moral que no sabes ya, consejos, retazos de verdad. Fuera diferente de tu pura realidad. Sigo en el camino que hoy me dejaste andar. ¿Dónde tendré yo que elegir cuándo parar? Con viejos retazos de verdad. Dijiste tanto, te mostraste eterna, mostraste todo. Me llevaste lejos, lejos de tanto que esperaba y lejos del espacio. Dijiste tanto, te mostraste eterna, mostraste todo. Me llevaste lejos, lejos de tanto que esperaba y lejos del espacio interior. Mortal que no sabes cuál viene con deseos de entrar a cierto lugar. No me para ni la moral que no sabes ya, con
lejos retazos de verdad. Fuera diferente de tu cruda realidad. Sigo en el camino que hoy me dejaste andar. ¿Dónde tengo yo que elegir cuándo parar? Con lejos retazos de verdad. Lejos de tanto y lejos y ya. Dijiste tanto, te mostraste eterna, mostraste todo. Me llevaste lejos, lejos de tanto, tanto que esperaba y lejos del espacio. Dijiste tanto, te mostraste eterna, mostraste todo. Me llevaste lejos, lejos de tanto. Nadie que esperaba y lejos del espacio interior.